el no creerte tanto la historia que te contás. Yo creo que esa capacidad que nosotros tenemos de poder influir en lo que pensamos que ya es nuestra historia, o que así nomás son las cosas, o ya es tu destino, o es porque vos luego sos así, o sea, el saber que esa es una mentira que te estás contando, yo creo que es o en mi caso fue un descubrimiento así que me dio totalmente otra visión de lo que, de lo que a mí me gustaría hacer y a dónde me gustaría llegar. Y me tocó con casos, no sé, espectaculares que hasta vos dirías, híjole, esto se queda cerquita del milagro, ¿entendés? Que también, o sea, para mí también los milagros no son eso que viene no sé quién y toca y le levanta al muerto. El milagro es cada cosa que vos pensabas que no se podía lograr y se logró. O sea, Einstein decía eso, puedes pensar que todo es un milagro o que nada es un milagro. A mí me gusta pensar que todo es un milagro. Bienvenidos a nuestro podcast Detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas que me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Hoy estoy con Juan Carlos Gómez. Él es un genio creativo. A Juan Carlos lo conozco hace 40 años. Crecimos juntos, pasamos juntos varias etapas de nuestra vida, compartimos bastante. Juan Carlos es CEO y fundador de Vitamina, que es un estudio creativo. También CEO y fundador de Aki, que nos acompaña hoy a refrescarnos el día, ¿verdad? Que crea innovaciones empresariales. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Diego. Gracias por la oportunidad y nada, ojalá esto sea como lo que hacemos hace 40 años, que es hablar entre amigos, ¿verdad? Y que la experiencia que tenemos los dos en lo que nos toca le ayuda a la gente. Sí, si empezamos a hablar como las conversaciones que tuvimos durante 40 años, van a pensar que estamos realmente locos. O sea, en diferentes momentos del día, sí, diferentes conversaciones y en diferentes etapas. Vos sabés, Juan Carlos, yo me acuerdo ya de chico, en nuestra infancia, una pregunta común es, ¿qué querés ser cuando seas grande? Pero a Juan Carlos no había necesidad de preguntarle qué quería ser, porque Juan Carlos irradiaba creatividad. O sea, de chico ya se tenía bien claro, Juan Carlos, qué es lo que vos querías, ¿verdad? Y vos sabés que era ¿cómo te voy a decir? Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? O sea, me parecen más que de repente hay rubros en donde como que lo que te toca no está tan alineado con lo tradicional, o te ayuda muchísimo o te hace destacar. A mí realmente yo me siento bendecido porque esa forma que yo tenía de repente de ver las cosas distintas, o de meterme en algo donde no todo el mundo se metía, como qué sé yo, a mí me gustaba mucho el dibujo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso, yo no era buen deportista, ¿verdad? Yo no tenía si estaba en la selección era porque los perros eran mis socios, ¿verdad? O sea, yo una vez fui capitán, no sé por qué me eligió. No, estaba en el equipo de básquetbol. Estaba en el equipo de básquetbol también, ¿verdad? Pero creo que lo que a mí, o sea, lo que yo siento con relación a eso, y te agradezco por lo de genio, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece es que yo pude llevar eso que me gustaba sin preguntarme tanto si era lo que, ¿entendés? Si estaba siguiendo o no el camino. Y la verdad que no sé cómo arrancó eso, porque si bien, o sea, mi hermano mayor también labura hasta ahora en cuestiones creativas y todo eso, y eso ya te da también es como que vos estás mirando algo, estás siguiendo un ejemplo, un modelo, pero que todavía no pasaba cuando éramos chicos, ¿verdad? Y en ese momento era más que nada una pasión que uno tenía hacia ciertas cosas. Y también creo yo a ver, ¿cómo te voy a decir? A lo mejor si nosotros analizamos de todos nuestros amigos de infancia,
que yo veo así cuando empiezo a pensar, o sea, cómo nace o sea, cómo empiezan a hacer una pasión por algo, ¿verdad? En lo que fuera, ¿verdad? Y muchas veces hasta son las circunstancias que vos podés considerar adversas. Porque por decirte, no sé, vos eras chico, o sea, tu casa estaba en el centro, pero vos tenías el colegio, tenías el club, te iba a la natación y todo eso. Yo me iba a casa, y mi casa estaba ahí sobre Batilano, o sea, lo que yo tenía enfrente era gente laburando. O sea, yo no tenía ahí la vereda para ir no tenía la plaza como tenía uno de nuestros amigos, ¿verdad? Y enfrente había gente laburando. Entonces lo que yo tenía era el fondo de mi casa. Y en el fondo de mi casa, en la terraza, había un montón de cosas que eran del negocio de mis viejos. Y o sea, eso para nosotros era un mundo. O sea, si yo empiezo pues ya hice este ejercicio así tipo retrospectivo, era increíble como que el no poder jugar afuera, a mí me hacía muchísimo jugar dentro de casa. Y como mis hermanos en ese momento eran más grandes que yo. O sea, no era que, viste, cuando vos sos chiquitito, no es que cuando tus hermanos son más grandes no compartís tanto. Después sí ya nos volvemos todos iguales, ¿verdad? Pero ese mundo que yo tuve a disposición, es increíble como a mí me hizo despertar cosas en la cabeza, ¿verdad? Porque ahí en la terraza nosotros construíamos de todo, ¿verdad? Era o sea, era la plaza que yo no tenía frente a casa, ¿entendés? Y eso otra vez, y buscar actividades, ¿verdad? O sea, el dibujar, el meterte en cosas así, y es impresionante cómo nace eso, ¿verdad? Y sucedían cosas fantásticas ahí en esa terraza, como el gato fantasma. El gato fantasma, sí. O sea, que ya se formaba un mito dentro de... Ya era una historia, el gato fantasma después ya era un atractivo turístico de esa terraza, vos te querías ir ahí a ver qué es lo que era el gato fantasma, que tenía un ojo que no vamos a contar acá, porque hoy en día toda esta cuestión de defensa de los animales está muy fuerte, ¿verdad? Entonces sí. No vamos a contar porque el gato fantasma tenía un ojo, pero sí, eran leyendas, eran historias, qué bárbaro, el mundo de los niños es fantástico. Sí. Sí. Y Juan Carlos, si bien a vos te gustaba, tenía una pasión, se ve que también el tema del dibujo, la creatividad, sí, pero ya se te encasillaba también en eso de chico, porque cualquier fiesta de colegio, centro estudiante, alguna actividad, ya era a Juan Carlos pedirle sí, que haga el diseño o lo creativo sí, de la producción. Totalmente. Y eso era, o sea, y eso es lo que hoy en el mundo empresarial se llama posicionamiento, ¿verdad? Cuando vos podés justamente despegar eso que vos haces del mar de opciones que hay, ¿verdad? Y en ese caso, yo creo que era eso, ¿verdad? Yo creo que era como que a mí me tocó profundizar en eso, mientras a lo mejor el resto de mis socios estaban jugando fútbol, estaban haciendo otras actividades, y ya era algo que me gustaba mucho. Después ya fue una etiqueta. Y las etiquetas a veces son buenas, pues justamente te marcan en algo, pues también son muy malas, ¿verdad? Pues hay etiquetas claro, que, no sé, a lo mejor así también, hay etiquetas que te dicen, no sé, no sos suficiente, soy inútil en esto, sos torpe para esto. Y te la crees. ¿Entendés? Juan Carlos, se le etiqueta también al creativo con una persona aislada que entra en su mundo y ahí él crea. Pero sin embargo vos tenés un equipo de trabajo, liderás equipos de trabajo. ¿Cómo sentís que influye en el rendimiento de las personas formar parte de un equipo de trabajo? Y yo creo que es todo, Diego. Yo creo que hay mucho, o sea, hablando de las etiquetas, hay mucho o sea, se nos pinta mucho la historia de que hay un superhéroe o de que hay una persona que va a solucionar todo, en todos los rubros, ¿verdad? O sea, vos ves que hay una frase lo que dice que no se ven monumentos de grupos, ¿verdad? Vos ves el busto de una persona, vos ves y tenemos como esa idea de creer de que hay una persona que es el Superman o todos los héroes que nos pintan, ¿verdad? Que nos tratan de vender, ¿verdad? Pero en realidad no hay nada que vos puedas hacer sin un equipo. O sea, y mientras más, creo yo que eso de cambiar el yo por el nosotros, eso de entender de que vos no vas a poder hacer, o sea, vas a tener un resultado ordinario, no te digo, es como vos me decías, si había que hacer el afiche de la kermés, yo le metía porque era algo que yo podía hacer en ese momento y era solo, o sea, pero si vos querés encarar un gran proyecto de comunicación, como es lo que hoy nos toca, es un resultado de un equipo enorme, multidisciplinario, diverso,
desde donde vos te vas absorbiendo el conocimiento de cada uno, ¿verdad? O sea, y eso es lo que, para mí, eso es lo que generan los resultados extraordinarios, ¿verdad? O sea, es el combinar cosas que vos de repente creías que ni siquiera iban a poder estar juntas, ¿verdad? O sea, te digo tu ejemplo, ¿verdad? Ingeniería, natación, podcast, y de repente, o sea, tres factores que a lo mejor vos pensás que no son piezas de un rompecabezas, pero si eso está alineado a algo, en este caso, lo que me toca a mí, que es trabajar para marcas, trabajar para objetivos de empresas, campañas de comunicación, te genera resultados extraordinarios, ¿verdad? O sea, yo no hay forma de concebir, creo yo, ni de crear nada, ni de cómo nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Que por lo menos se necesitan dos personas, ¿verdad? Si no hay un buen equipo. Y creo que la diferencia también es, y la ventaja que nosotros tenemos en general, es que ese equipo lo formamos nosotros, ¿verdad? O sea, el equipo es una elección. A lo mejor vos a veces decís, mi familia, el lugar donde nací, tal cosa, pero al equipo lo formás vos. Y, a lo mejor en lo que te toca como cabeza o como líder, está ese feeling o ese criterio de saber cuáles son los mejores jugadores, pero no hay forma. O sea, el equipo es todo para cualquier gran resultado que quieras lograr. Hablate de un equipo multidisciplinario de diferentes áreas. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, donde tuvimos que estar aislados y cada uno tuvo que trabajar remotamente, ¿cómo uno se siente parte del equipo? Decir, no, yo ya hice mi trabajo, ahora tiene que hacer el otro. O sea, ¿cómo logramos que se Sí, compenetren estando aún alejados? ¿Se puede formar un equipo estando aún separados? la pandemia nosotros no, o sea, volviendo al tema de cómo, y a lo mejor suena hasta inocente y optimista, ¿verdad? Y hasta a lo mejor también suena ofensivo, pues la pandemia fue o sea, no fue algo bueno para el mundo, ¿verdad? O sea, y te habla alguien que, sé yo, mi viejo estuvo muy mal durante la pandemia, ¿verdad? O sea, todos conocimos gente, perdimos gente querida, pero al mismo tiempo, o sea, un montón de cosas se desarrollaron. O sea, la tecnología se desarrolló de una manera impresionante y eso hizo que aprendamos a estar juntos, incluso sin... Antes era condición o sea, yo toda mi vida antes de... O sea, a mí también me tocó laburar en modo pandemia antes de la pandemia, porque desde que yo, o sea, yo laburé mucho tiempo en empresas, con las reglas de las empresas, después me vuelvo independiente y volverme independiente me enseñó ya unos años antes de la pandemia que vos podías, o sea, laburar con gente que está en otro país, que está en otra ciudad, que está, no sé, que trabaja en otro lado para la noche, puede trabajar contigo y que lo que vos necesitas es un poco de disciplina, no un poco, mucha disciplina, objetivos bien claros y podés lograrlo incluso mejor. Y prueba de eso es que hoy, independientemente de que ya no tengamos una pandemia, en muchas empresas se sigue trabajando en ese modo híbrido. O sea, se van 2 veces a oficina, el resto del tiempo se trabaja en la casa. Y así, o sea, creo yo, o sea, si hay un secreto me parece que es eso, o sea, mucha disciplina, porque nosotros tenemos esa tendencia a creer que tenés que estar acá encima, famoso lo se dice, si no le está encima, no sé qué cosa, ¿verdad? Es algo que tenemos arraigado, ¿verdad? Pero una vez que vos empezás a entender de que podés estar en otro lugar, de que podés estar, o sea, yo fui papá en medio de la pandemia, digo. Si yo estaba, si no había pandemia y si yo estaba, digamos, con esa creencia de que uno tiene que trabajar en una oficina 8 horas, que todo uno tiene que estar ahí, tiene que andarle encima, yo me iba a perder de un montón de cosas que yo viví gracias a que yo laburo independiente en mi casa y estoy ahí presente para mi hija. Y a muchísima gente le pasó eso, ¿verdad? Y fue al final una ventaja, o sea, compartir más tiempo, estar más. Entonces, pero sí, hay ciertas reglas y hay ciertos puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, que no son muchos. Creo que disciplina, cierta estructura que siempre hace falta, un plan básico, no te digo, no es tampoco ciencia espacial, ¿verdad? Y
el enfoque es lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y se puede, yo lo tengo comprobado y para mí también fue una ventaja, pues yo ya empecé antes con eso, ¿verdad? Porque ya trabajaba así antes de la pandemia. Hablaste de tener un objetivo claro. ¿Cómo decidís tu objetivo y el propósito por el cual buscas ese objetivo, Juan Carlos? Y nosotros, ¿cómo te voy a decir? Son como dos partes, ¿verdad? O sea, podemos hablar de los objetivos hacia nivel tipo macro o los objetivos puntuales de acuerdo a lo que es la actividad que a mí me toca. Generalmente, para lo que es el mundo empresarial, o sea, el mundo de las marcas, a veces sos nuevo y necesitas darte a conocer, a veces mi competencia me está quitando lugar en la cancha, yo necesito reposicionarme, a veces necesito comunicar más, necesito que la gente me conozca más, y de eso se define, o sea, el objetivo siempre va a salir a partir de un problema, siempre hay como un contexto, siempre hay una necesidad, y los objetivos que tienen que ser muy claros y muy realizables, ¿verdad? Y muy medibles, ¿cómo te voy a decir? Establecen, ¿verdad? Esos puntos, ¿verdad? Sí, muchas veces nosotros, lo que yo creo que cuesta es decir que es lo prioritario, porque tengo así esta lista de cosas, ¿qué es lo que voy a hacer primero? ¿Entendés? Ahí sí hay una reflexión más importante que hay que hacer, ¿verdad? En la vida y en el mundo de las marcas. Pero creo yo que de repente hay cosas que por default te saltan como las más importantes, y la otra es concentrémonos en esto. O sea, hay una técnica, lo que se llama OTR, Objetivo de Resultados Claves en inglés, que justamente te ayuda a definir, o sea, ahora vamos a dedicarle a 3 o a 5 máximo, no tomemos muchas cosas. Una vez podamos medir, una vez que podamos ir realizando esto, encarguémonos de las otras. Pero creo que es sistematizar 2 o 3 puntos y a partir de ahí ir metiéndole. Lo logramos, conseguimos, medimos, bueno, vamos a lo otro. Y así. ¿Por qué crees que a veces nos cuesta tanto? Porque esto que está hablando, el tema de las marcas, de los objetivos de hacer una lista de prioridades, se lo puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, en lo que vos haces en los estudios, en los deportes, a nivel personal. ¿Por qué crees, Juan Carlos, que nos cuesta tanto tomarnos 10 minutos a la mañana para analizar esa lista y otros 10 minutos al final del día para ver qué hicimos, si nos acercamos, si no dimos el 100%? ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Yo lo que creo es que así como veníamos hablando antes de grabar, me parece que estamos mucho en el automático y reaccionamos en base al automático. O sea, es como que sos un pez y tu vida es nadar y vos no sabes que existe la parte sólida que es la tierra o arriba que está el cielo, ¿verdad? Y actúas en base a eso. O sea, esto es lo que yo hago y esa rueda, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé. Toda esa creencia, toda tu historia, todo lo que vos pensás o sea, lo que viviste y lo que ya comprobaste, y actúas en función a eso. Y creo yo que lo que te da y tomarte el tiempo, o sea, para pensar en eso, no sé si está tan priorizado, hablando de prioridades, como de repente otras prioridades, porque muchas veces le damos prioridad a un montón de cosas que a lo mejor son menos importantes que organizar nuestra vida, ¿verdad? O el proyecto que queramos realmente que se realice. Pero ese automático te dice, no voy a dejar porque tengo esto es más importante, esto es más importante. O sea, entras como en un truco que creo yo que en muchos casos es la trampa que nuestra cabeza nos juega también, ¿verdad? O sea, tu cabeza, viejo, está para protegerte, ¿verdad? De la época de los cavernícolas, ¿verdad? O sea, ahora correr, ahora caminar, ahora viene este dinosaurio, tenés que volar, ahora viene este tigre, anda a cazar esto porque tenés hambre. Y la cabeza en ese momento para los cavernícolas era lo que te decía, o sea, acá cuidado que este tiene, o sea, ya que este corre rápido, metele, o sea, nuestra cabeza no cambió tanto, lo que cambió fue el mundo. Pero o sea, la cabeza, tenemos la misma cabeza que tenían esos tipos, ¿verdad? Y está diseñada para protegerte. Y cuando vos tenés que encarar, tipo, tu vida, tu cabeza te va a decir, no, espera, esto no hagas, quédate nomás acá. ¿Para qué pasa? Está bien, estamos bien así, pero si vos te das la oportunidad de un poquitito más arrancar,
que se llama, en nuestro laburo hay mucho lo que se llaman los 2 minutos, que, o sea, vos tenés que, no sé, tengo que crear algo para una marca. Yo estoy frente a la Notebook está en blanco. Vos estás ahí, y mira, te voy a decir lo que te viene a la cabeza. Voy a revisar la heladera como mixto, voy a traer un tereré. No, justo lo le tengo que llamar a Diego. Vos querés hacer cualquier cosa, pues te da un terror, boludo, esa hoja en blanco. Que vos no sabes con qué vas a llenar ahí. Y no es lo llenar nomás. Eso tiene que ser de la gran 7, por eso yo me tengo que ir a vender. O sea, esa hoja en blanco se tiene que meter en un proyecto que le tienen que generar algo a mi cliente. Y te puedo asegurar, bro, te da un cagazo. O sea, vos querés hacer cualquier cosa menos quedarte ahí a ver qué sale. Pero si vos le dedicas 2 minutos, escribir lo que sea, por más malo que sea, vos ya te metes. O sea, a tu cabeza ya le dijiste, esto es lo que hay que hacer ahora. El morph y el mixto va a esperar esto. Y es increíble cómo ese pasito, que parece una boludez, es la diferencia, Diego, entre, no sé cómo te voy a decir, es abismal. Si nosotros pudiéramos, eso es malo. ¿Cómo vos decís? Vos le decís 15 minutos a la noche. Yo te digo la hoja en blanco y empezar con algo, pero es solamente decir, mira, a esto nomás. No le voy a, o sea, no, porque si vos pensás en un proyecto muy grande, también ya parece demasiado imposible. Esta parte no me voy a hacer. O sea, voy a escribir esta primera página. Y las cosas salen. Vos ya le diste la orden de que no te vas a quedar cómodo. Que me gusta esa, te juro esa que técnica, así, sí. Juan Carlos. Voy a ver cómo lo voy implementando en las... La técnica de los 2 minutos, te puedo asegurar, porque es increíble, Diego, funciona. Vos estabas trabajando en empresas grandes, estabas cómodo, te respetaban, creo que lo que pedías te daban, pero te animaste, creaste Vitamina, creaste Aki, y dije yo me voy solo. O tenías sueños mucho más ambiciosos, personales. ¿Qué significa para vos estar comprometido y serle fiel a tus metas? Y el compromiso de todo, Diego. El compromiso yo creo que es lo que hace que vos es la diferencia entre quedarte acostado o levantarte. O sea, el compromiso es lo que a vos te hace decir eso, ¿verdad? No me siento hoy con la luz del tipo que la diosa inspiradora me tiró algo, pero voy a hacer igual. El compromiso para mí es eso más grande que a vos te dice, como sea, voy a hacer esto, ¿verdad? Porque es la fuerza, es lo que te motiva, es lo que te genera entusiasmo, es lo que el compromiso te mueve. El compromiso es lo que te hace salir de eso del automático de vivir nomás, o sea, no sé cuántos casos vos conocés de gente que va a pasar su vida, y a lo mejor si le metía un poquitito más nomás, qué diferente iba a ser, y se quedan por el camino, ¿verdad? Creo que es clave, pero como te digo, es complicado encontrar a qué te vas a comprometer, ¿verdad? Pero una vez que encontraste, yo creo que, o sea, esos valores son los que te definen. Esos valores son los que... A mí me parece que el compromiso está alineado a tus valores. O sea, y tus valores son los que te crean esa esencia, ¿verdad? O sea, eso decís que es como el cuerpo y el alma, ¿eh? El cuerpo es la máquina, pues el alma es la que te mueve, ¿verdad? Y el truco del compromiso no sale solo. El ser humano, para mantenerse vivo, siempre busca innovar, siempre busca algo nuevo, o sea, como decir, para salir del automático. Sí. El campo donde vos te desarrollás sería el origen de lo nuevo que busca el mundo, o sea, de ahí nace la creatividad, sí, y lo diferente. ¿Cómo buscas eso diferente que decís? Sí. Esto diferente es lo que necesita ahora el mundo. Sí. Yo creo que esa también, o sea, muchas veces también es esa ¿cómo te voy a decir? La creencia que hay, ¿verdad? O sea, a nosotros, hablando de etiqueta, vos sos creativos, solucionar el mundo, ¿entendés? Y muchas veces primero, lo que nosotros estamos entrenados en hacer, creo yo, es en saber traducir.
porque yo creo que los grandes cambios, las grandes innovaciones, toda la transformación que hay, en muchos casos viene de gente que ni siquiera estaba en un rubro determinado. ¿Entendés? O sea, si vos analizabas cualquier terreno o campo, ¿verdad? O sea, la revolución de la hotelería no vino por un hotelero. ¿Entendés? Entonces, la revolución creativa, a lo mejor no es alguien que específicamente sea del campo de la creatividad. Son personas que le encontraron, o sea, que estaban buscando una solución a un problema o sea, y la creatividad nació de ahí. Y a lo mejor lo que nosotros hacemos en el mundo del marketing, en el mundo de la comunicación y todo eso, es saber traducir mejor eso para los objetivos que va a tener ese proyecto, esa idea. Pero la base en sí nace de personas que muchas veces ni te esperabas que... Y eso es lo bueno de permanecer siempre con la cabeza abierta, ¿verdad? Con la cabeza abierta y saber que... Y tener la humildad, ¿verdad? Tener la humildad de que esto pueden hacer, justamente observar. Vos me decías esto, a mí este podcast me ayuda mucho a saber escuchar. Y es eso, muchas veces solamente el estar atento, el estar contemplativo, a ver lo que está pasando y tu entrenamiento, o por lo menos nosotros que estamos más en esto, lo que vos haces es esto más esto. Ah, mira que bueno, de acá puede salir algo nuevo, ¿verdad? O sea, creo que un poco ese rol es el que nos toca a nosotros. Pues yo creo que la creatividad está en todas partes y está en todos, ¿verdad? A mí me encanta luego ver cómo estos ejemplos así que salen de lugares que uno ni siquiera te esperaba, ¿verdad? O sea, de cómo se revolucionan las cosas a partir de soluciones que justamente eso, ¿verdad? Vos ni siquiera estás, o sea, a veces vos estás tan metido en tu rubro, justamente, que solamente haces lo que pensás que está bien y eso ya te cierra a ver toda la cantidad, o sea, a ver otro ámbito, a ver otra posible respuesta, a ver otra perspectiva, otro punto de vista. Sí. En natación teníamos la manera tradicional de nadar por sobre el agua, hasta que vino un loco y dijo: yo le voy a meter bajo el agua. Y Ahí le está. sacó una ventaja gigantesca a lo demás, que tuvo que cambiarse las reglas de la natación. Mira. Y limitar la distancia que uno puede ir bajo el agua, por ese que tuvo la creatividad de buscar hacer algo diferente. Sí. Está ese famoso ejemplo de los 10 segundos, ¿verdad? Que se pensaba que nadie podía, que era la carrera de los 100 metros, ¿verdad? Un tipo rompió, a los 6 meses se volvió a romper y durante no sé cuántos cientos de años no se cambió. Hasta que alguien demostró que sí se podía. Claro, es cuestión de romper esa creencia. Juan Carlos, vos al terminar un proyecto, al sacarlo a la luz, al compartirlo con la comunidad, te das cuenta que ese proyecto tuyo influye en la persona, influye en la manera de pensar, en la manera tal vez de decidir incluso. ¿Cómo tomás esa responsabilidad, Juan Carlos? Y primero mucho examen de conciencia primero, porque a veces te pasa eso, a veces decís, esto que yo voy a hacer, o sea, probablemente ayuda a que genere respuesta en la gente. Y creo que hoy creo que es ser muy consciente de cuál es el impacto que puedes llegar a generar. Y tratar de que por lo menos de tu parte, que tus valores estén alineados a ese impacto que vas a generar, ¿verdad? O sea, no sé, por ahí es esta marca o esta categoría de productos, como vos decís, no sé, una campaña de armas, ¿verdad? O sea, vos sabés lo que puede llegar pasando, entonces vos decís, o sea, yo prefiero no trabajar en esto, ¿verdad? O sea, está súper bien, es una industria, mueve, qué sé yo, ¿verdad? Pero en esto yo creo que y hoy por lo menos en el momento, o sea, en el momento de mi vida en el que yo estoy, que estoy independiente, que yo puedo elegir y todo eso, yo prefiero que, o sea, las marcas con las que trabajo puedan generar algo que de alguna manera esté alineado con eso que yo quiero, o con mi visión de lo que es bueno, malo, regular. Y creo que un poco eso, ¿verdad? El nombre Vitamina. Sí.
no lo hablé contigo, pero yo Sí. creo que no es casual. O sea, no es No, algo no, que para me nada. gustó, vitamina, Sí. que suena lindo, podemos hacer mucho marketing con Sí. esto. Yo creo que vitamina tiene un sentido especial para... Tiene. O sea, en realidad es vitamina A. Ah, Es vitamina A. Y bueno, para mí la A, si vos ves, o sea, en varios proyectos en los que yo estuve, consciente e inconscientemente, la letra A siempre estuvo presente. Hoy o sea, el A alegra. O sea, pues yo dije, justamente hablando de valores, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que a mí más me va a mover a hacerle crecer a mi empresa eh, de la forma en que yo quiero que crezca? Y para mí dejarle un legado, o sea, dejarle a mi hija, no sé, una buena educación, ¿no? Entonces, la A alegra está. Después estaba mi apodo, o sea que en casa se me dice Alo, algo. entonces la A también estaba. Después estaba el tema de que es la primera letra del abecedario, ¿verdad? O sea, Ah, eso también le da un sentido. Y, y eso también, no sé si es cierto o no, pero siempre las palabras que tienen dos o más letras A, es como que tienen una facilidad de recordación, o sea, papá, mamá. ah, O sea, la agencia en la que yo estaba se llamaba, que justamente yo le puse el nombre, es Prana. ah. Fue vitamina A, y como que la A estaba ahí, entonces dije, esto tiene que estar ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, otra vez, porque a lo mejor algún médico me va a corregir, pero siempre, o sea, tenemos como esa idea de la zanahoria para la visión, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, la vitamina A, de alguna manera, es una vitamina que contribuye a que vos amplíes tu visión, que es un poco también lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que darle a las marcas esa perspectiva. O sea, ¿qué tal si tomamos este camino? Esta idea puede funcionar. Y otra vez que la vitamina no es un antibiótico. El antibiótico tomas cuando estás enfermo. La vitamina en muchos No, casos tomas para fortalecerte. claro. Y por ahí va la conceptualización del nombre. Pues sí, no es, ni por si acaso es al pedo, o sea, está súper y muy alineado, ¿verdad? Con lo que yo quiero, con lo que yo quiero para la marca y para lo que me gusta, ¿verdad? De la vida. Hablaste de ampliar la visión, ¿verdad? Pero no solo la visión hacia afuera, sino hacia adentro, lo que es la Sí. visualización. Vos primero tus creaciones lo vivís, lo sentís dentro de la cabeza para después llevarlo a materializarlo en el mundo real, Juan Carlos. Sí, totalmente. No, o sea, yo no conozco otro ejercicio mejor que visualizar y que ver en ese, o sea, entender en ese plano mental, en ese, bueno, Leonardo estuvo por acá, ¿verdad? O sea, en ese estado alfa en el que vos a lo mejor no estás tan concentrado en el mundo exterior, no estás tan metido en lo que es el día a día, y ese tiempito que vos te das en donde vos te das cuenta de que podés crear cosas nuevas, de que lo que está acá no es solamente lo que está acá, sino que eh, hay otras alternativas, eh, te ayuda muchísimo, ¿verdad? O sea, es lo que creo que es así, es el laboratorio en el que vos generás cosas que en la obviedad del mundo, o sea, en el que vos te mueves, en el ritmo normal de vida, no es muy difícil que salga. No te digo que no pase, pero el hecho de tomarte el tiempo, el hecho de estar, el hecho de entrar en un estado de relajación o de vigilia, y a partir de ahí empezar a mirar el mundo desde otra manera, eh, le decís a tu cabeza, generamos una solución que no esté acá, o sea, algo que no esté todavía acá enfrente. Y ella te responde, ¿verdad? Bueno, en ese estado pues, no hay límite, puedes volar. O sea, Y cuando esa solución te llega a la cabeza, vos lo sentís ya, lo vivís dentro tuyo, aún sin haberlo trasladado al mundo y material. es un viejo, yo casi ya choqué por eso, porque justamente por eso, o sea, es tan importante el estar en ese... Hay una película, no sé si viste el dibujo animado Soul. Sí, Bueno, viste cuando el tipo entra en ese estado que se conecta con el... Así es, o sea, vos estás, a veces estás manejando, te vas y de repente, ¡ta! Hija de la gran, si te empezás a pensar y te fuiste del volante, te fuiste de donde tenías que doblar y se genera esa solución. Y es increíble cómo te hace, o sea, si vos vas a analizar, si vas a salir fuera de vos y analizar la forma en que palpitas, el pirí que te da, sí. es un momento, o sea, un momento así que vos sentís, esto es. Y sí, totalmente, a full se siente, o sea, si no,
Si no, no sería. Sí. Acá te escuchamos hablar y hablamos mucho de creatividad, intensidad, euforia, compromiso, pero hay ese día que cuesta, o Sí. porque no encontramos el por qué, no es porque comí mal, sino que te cuesta definir. ¿Cómo haces? ¿Qué técnica, qué herramienta usas para levantarte ese día, para fortalecerte ese día que cuesta un poquito más? Y para mí al menos entender, o sea, es justamente lo que te da, o sea, es fácil cuando vos estás, como vos decís, es fácil cuando estás inspirado, cuando todo a gusto, cuando todo de colores rosas. Pero si vos entendés el oficio que hay, viste, es como decir, el nombre de tu podcast, detrás hay una historia. Si vos entendés el oficio que hay para que se genere algo, yo por lo menos analizo mucho cómo fueron las cosas que a mí me salieron bien y que yo quise que me salga bien. Y cómo, o sea, casualmente, como siempre, o sea, la mayoría de los días no son 2 días que estás así, hija de la gran 7, ¿verdad? Y yo creo que ahí el compromiso que vos tengas con eso que querés hacer es lo que es la diferencia. O sea, eso es más fuerte que cualquier cosa. Y como te digo, a lo mejor un día no vas a hacer todo, no vas a hacer 100, vas a hacer 20, vas a hacer 30, hacer lo que te hace una parte del proyecto. Eso ya te genera otra vez como con esa, bueno, ya hice 30, pueden hacer 50, pueden hacer tal cosa, van a terminar ya la presentación, ¿verdad? Y al final tenés ese documento que con orgullo te va a presentarle al que sea. Creo que hablamos mucho y vamos a seguir hablando de lo que son las etiquetas, donde también nos meten mucho que nadie es perfecto, ¿verdad? Que todos cometemos errores, pero está bueno buscar la excelencia. Sé que a vos te gusta apuntar a la excelencia. ¿Qué significa para vos? ¿Y cómo lográs apuntar en cada trabajo? Sí. Ahí yo tengo como dos visiones, ¿verdad? Una es hay una trampa también detrás de la excelencia, porque te da como muchas veces lo que tienes que hacer es tan desafiante que por pensar hacer en excelente capaz nunca lo hagas. ¿Verdad? Se habla de la parálisis por análisis, ¿verdad? A veces tanto analizas. Tengo que hacer estamos grabando esto, ¿verdad? No, pues necesitamos tal cámara, no, pues si no vamos a hacer esto, luego tal cosa. Y muchísimas veces hecho mejor que perfecto. Y en el camino vos te vas generando, en el camino vas encontrando esa excelencia. No es que una soy excelente. ¿Entendés? Es como que la prueba y error, pero el empezar es lo que te lleva a la excelencia, por lo menos en la forma en que yo encargo. Porque a mí ya me pasó lo contrario, o sea, que por presión, por tratar de ser, porque vos rendí un examen todos los días, o sea, vos estás laborando en una empresa en lo que yo laburo, y ya o sea, acá está el que nos va a solucionar, ¿entendés? Y cometés errores, y también cometés aciertos, pero por lo menos si se vio el esfuerzo que hay detrás. O sea, ese oficio del laburo y todo eso. Y el empezar. Capaz que no se lleva a 5. Pues tener un 3,5, tener un bueno, nos llevó a ser excelente. Y eso no es malo, Diego. O sea, no está mal que vos no llegue, que no sea siempre excelente, si vos sabés, nuevamente los valores, ¿verdad? Si vos sabés que lo hiciste en esa búsqueda. Y no va a ser, y la próxima va a ser, y la próxima va a ser, y la próxima va a ser. Y algo que está muy, también lo hablábamos antes, es la velocidad con que todos queremos que se hagan las cosas. No se hace la vez pasada leí una frase espectacular, ¿verdad? Que 9 mujeres no van a hacer un hijo en un mes. Una mujer hace un hijo en 9 meses, en promedio, ¿verdad? Claro. O sea, la excelencia toma su tiempo. Y la perseverancia es algo que no está muy... O sea, demasiado automático, o sea, demasiado acostumbrados estamos a que las cosas tienen que ser apretando un botón. Yo creo que uno de los enemigos de la excelencia es la justificación. También. Buscamos mucho justificarnos, no solo ante los demás, sino internamente. Sí. O sea, es increíble cómo tal vez nos cuesta mucho confrontarnos a nosotros mismos, cuestionarnos, y en vez de buscar qué podemos hacer mejor, internamente nos justificamos, decir, está bien el error que cometí, no hay problema y lo voy a seguir haciendo tal vez. Sí, muchísimo. Creo que lo que más hacemos, lo primero que
Si no, no vamos a dormir muchas veces, ¿verdad? Pasó algo que tenés que justificar de alguna manera. O sea, es algo que está dentro de ese automático que hablamos, ¿verdad? Pero con relación a las justificaciones, sí, ¿verdad? Yo pienso que es lo que te sale, pero ahí voy a ese ejercicio que es tan simple y tan difícil del que hablábamos al comienzo. Esa reflexión al final del día, ¿verdad? ¿Realmente era o vos no te vas a mentir a vos? O sea, ahí cuando vos estás frente al espejo, frente a vos mismo, o sea, si Juanca, ¿esto fue así o fue porque realmente, y vos sabés, y está en tus manos decir, bueno, la próxima ocurre esto, o ni siquiera pensar en eso, ¿verdad? Y ahí sí, o sea, te sirve la justificación para rellenar ese espacio y para quitarte el sufrimiento de ese momento, ¿verdad? Pero la reflexión te ayuda muchísimo, creo yo, o sea, darte esos espacios, que tengas esos espacios 1, 2 veces al día en la que sos vos versus vos. Y acá somos sinceros, papá, acá no está sí. No hay un juez, acá somos Juan Carlos, algo que hayas aprendido y que estás feliz de haber aprendido, agradecido de haber aprendido. Muchísimas cosas son, pero creo yo, y dentro de esto que estamos hablando, a mí me parece que es el no creerte tanto la historia que te contás. Yo creo que esa capacidad que nosotros tenemos de poder influir en lo que pensamos que ya es nuestra historia, o que así nomás son las cosas, o ya es tu destino, o es porque vos luego sos así, o sea, el saber que esa es una mentira que te estás contando, yo creo que es o en mi caso fue un descubrimiento así que me dio totalmente otra visión de lo que a mí me gustaría hacer y a dónde me gustaría llegar. Y me tocó con casos, no sé, espectaculares que hasta vos dirías, híjole, esto se queda cerquita del milagro, ¿entendés? Que también, o sea, para mí también los milagros no son ese que viene no sé quién y toca y le levanta al muerto. El milagro es cada cosa que vos pensabas que no se podía lograr y se logró. O sea, Einstein decía eso, puedes pensar que todo es un milagro o que nada es un milagro. A mí me gusta pensar que todo es un milagro. Todos creo que logramos algo que alguna vez pensamos que era imposible, pero nos seguimos poniendo la barrera de lo imposible. Sí. Es cuestión de recordar nomás que ya hubo algún imposible que lo logramos, y tal vez este lo podemos lograr también. Sí. O por lo menos vamos a estar en el camino. Claro. Por lo menos nos vamos a quedar sentados a mirar lo que pasó, a quedarnos con ese, o sea, en tu caso, a mirar los trofeos, ahí sí, tal cosa, o con la anécdota, ¿verdad? En este mundo tan cambiante que tenemos, que vos lo vivís mucho en tu medio, ¿qué es algo que vos creías que era bueno y ahora te das cuenta que no era tan bueno como lo pensabas? Y de lo que más me toca, creo que es, a ver, que era bueno y que hoy ya pienso que... Creo que la idea de la seguridad. ¿Viste? Así, el aferrarte a algo, ¿verdad? O el pensar que eso es, o que... No sé, como te decía, hablábamos hace poco, era el cambio del mundo corporativo a lanzarte a hacer algo, o... Me parece que algo que... O sea, la falsa idea de lo que es la seguridad, la falsa idea de lo que es el estatus, la falsa idea de lo que es los estereotipos, ¿verdad? Por más que yo trabaje en una industria que se maneja con los estereotipos, ¿verdad? O sea, en muchos casos, ¿verdad? Y eso es muy jodido porque de cierta manera vos decís, o sea, ¿en qué estás contribuyendo a decirle a la gente que este es el único parámetro de lo que sea, ¿verdad? De belleza, y cuánta gente sufre detrás de eso, o de que las cosas son así, si no son así, oye, sos diferente y sos menos por eso. Y nuestra industria en muchos casos fue responsable de eso, ¿verdad?
si no tenés esto, si no vivís de cierta manera, y hoy las redes como potencian eso, pero en algún momento, a lo mejor como objetivo, vos te ponías eso. Y yo por lo menos en mi cabeza tenía muchas ideas de que no, el día que tal cosa, de tal, que ahí se encontraba la solución. Y te das cuenta de que no, ¿entendés? El trabajar sobre tu esencia, el ver realmente cuáles son las cosas importantes, las prioridades en tu vida, y ahí mi gran maestra fue Alegra. Sí, creo que te hablé en algún momento, o sea, el hecho de ser papá y de dejar eso de vivir para vos, te cambia totalmente la mirada de lo que es lo importante, me parece a mí, ¿verdad? O sea, te revoluciona de una manera donde decís, o sea, tu legado en el mundo o sea, no está en ser vos el ídolo, ni en qué, no sé, auto deportivo manejado, qué marca de ropa tenés, dónde vivís, no sé qué cosa. Vos tenés acá algo así indefenso que pesa 3 kilos 200 y vos tenés que... Y si vos ayudás a que ese sea un ser humano mejor para el mundo, viejo, o sea, no hay alegría más grande, o sea, vos te puedes dar por exitoso, ¿verdad? Que es otra, el tema del éxito también tiene, híjole, tanta arista, ¿verdad? Sí. El tema de los valores, aplicar los valores en todo lo que hacemos, ¿verdad? Llegar al objetivo, sí, manteniendo nuestros valores, y ahí creamos un legado hacia las generaciones que vienen. Es como decir, mira, Juan Carlos lo logró y se mantuvo fiel a sus valores. Yo también puedo hacer de esa manera. Sí, es que no, eso como objetivo, no a lo mejor querer ser el Mesías, pero saber que ¿cómo te voy a decir? Hay un poema que habla sobre eso, justamente dice que el miedo que nosotros tenemos no es la oscuridad, es justamente ser tan brillantes, brillante en el sentido de brillar con tu luz propia, de tu esencia, de tu ser, porque eso te abre totalmente a algo que vos no esperabas. Te gusta estar acá, en tu terrenito y todo eso, pero a partir del momento en el que vos te das cuenta de que influís, de que a lo mejor lo que vos estás haciendo, como vos decís, otra persona piensa, yo también puedo si él puede. En muchos casos a eso es lo que le tenemos miedo, a lo que eso representa, ¿verdad? Da más gusto quedarse, da más gusto estar ahí en la zona oscura, y la gente dice que le tiene miedo a la oscuridad, y no es así, o sea, es al contrario, vos le tenés miedo de sacar todo tu potencial, claro, en qué te convertís, y es un camino totalmente desconocido. Al lugar donde el cerebro te dice, acá no te vas a lastimar, no lo vayas a intentar. Juan Carlos, si en ese mundo que tenés en tu cabeza, entradas visualizadas, puedes entrar en un estado tan profundo que te puedes encontrar con tu Juan Carlos de 17 años. ¿Qué le diría a ese Juan Carlos de 17 años que termina el colegio, se abre la vida y creo que un poco esto que ya te comentaba, ¿verdad? Es decir, no te quedes tan cómodo, o sea, seguir probando, o sea, no creas todo lo que estás pensando. O sea, a mí me tocó, justamente a esa edad, a mí me tocó salir afuera, me fui a estudiar afuera. Y yo después, o sea, analizando, para muchísimas cosas me sirvió el estar afuera. Pero hay un montón de cosas que vos en el momento no aprovechás, o decís, o no está entre tus prioridades, porque están en otra y todo eso, que después decís, híjole, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me metí en esto? Porque teniendo todo a tu disposición, ¿verdad? O sea, me parece que si me encuentro con él, le voy a decir eso, mira, acá que no querés hacer porque te querés levantar a las 10, no, anda a meterle, o mira que dentro de unos años nos va a servir. Esto de acá, metele, Nachera. Animate. No vayan a hacer, sí, metele, porque después te vas a arrepentir, y uno
Y uno a lo mejor de fallar, el fallar no se te queda tanto como el arrepentimiento. El arrepentimiento está constantemente mordiéndote ahí adentro. Creo que le diría eso, no tome tanta cerveza. Si está bien parreana, sería, pero ¿para qué pues tanto? Bueno, sí. Este podcast quiere venir varios años más y dentro de 20 años te volvemos a tener como invitado. Sí. ¿Qué nos estaría contando Juan Carlos dentro de 20 años? 20 años es 66, 46, sí. Voy a tener 66. Ojalá ya esté, ¿cómo te voy a decir? Ya no esté tan intenso en el tema de lo que es el mundo laboral y sí más preocupado en otro tipo de actividades que a mí me gusten porque me gustan. ¿Verdad? Porque como la pirámide, ¿verdad? La pirámide de Maslow, ¿verdad? O sea, en este momento, por lo menos a los 46 a mí me toca, o sea, mis propios proyectos, remontar, estar concentrado. Ojalá te diga que Alegra está espectacular, que está siguiendo una carrera, que está no sé dónde, que le está yendo súper bien. Y eso, ojalá esté menos, esté con esa paz mental de que lo que pienso hoy me sirvió para llegar hasta ahí, me sirvió bien, ¿verdad? Creo que eso, ¿verdad? Que mi familia está bien, que nos estamos reuniendo con los amigos y seguimos siendo amigos, que ya a esa edad podemos estar en un lugar, no sé, estoy escribiendo un libro, por ejemplo, ¿verdad? O me estoy dedicando a dirigir películas, ¿viste? Ese tipo de cosas que ya son más, que hace más porque querés dejar una idea de algo antes que... Mira, no te quiero asustar, Juan Carlos, pero parece mucho 20 años, pero es menos tiempo de lo que pasó de la charla que estamos teniendo hoy al día que terminamos el colegio. Sí, así mismo. Y parece ayer nomás que terminamos el colegio. Vuela. Pero un poco eso, nosotros le tenemos más... es como cuando pensamos hacia adelante, parece muchísimo y no es. ¿Verdad? Increíble, es como muchas veces no somos conscientes de eso, de que ya pasamos el primer tiempo, de que a los 40 y algo ya es una carrera que sin darte cuenta, como decir, el tiempo vuela muchísimo. O sea, las mismas 24 horas, los mismos 365 días del año, pero ya el espíritu es diferente. Sí. Bueno, yo hoy estoy feliz, hoy estoy contento realmente porque es un privilegio poder hablar contigo. Cada vez que yo quiero emprender algo, cada vez que me viene una idea, a la primera persona que se me ocurre llamarle a Juan Carlos a decirle, mira, esto quiero hacer, ¿qué te parece? ¿Verdad? Con el tema del podcast no fue la excepción. Cuando me entusiasmé con esto, lo primero que le llamé a Juan Carlos era a pedirle su opinión y qué tal veía. Y bueno, estoy muy feliz de que hoy esté pasando ya los 10 capítulos. Sí. Compartiendo con nosotros. Te agradezco, Juan Carlos. No, gracias por toda la creatividad que le das al mundo, por transmitir alegría y positivismo en cada proyecto que encaras. Gracias, Dios. Y nada, y de paso también decirte felicidades, pues no es cualquier... Hay gente que no sale del primer capítulo, te decía, en lo que sea. O sea, no es fácil. Es fácil y no es fácil. Pero... yo sí que te admiro y siempre te lo dije también, admiro tu compromiso, admiro que, o sea, la persona en la que te convertiste buscando a lo mejor un objetivo y todo lo que se te abrió a partir de ahí, ¿verdad? O sea, para vos fue el deporte, o sea, yo que te conozco de toda la vida, ¿verdad? O sea, increíble cómo esa persona que vos sos por dentro se siente, inspira, o sea, lo notamos con nuestros amigos, con la gente que te sigue y nada, viejo, animarte a seguir porque nunca sabes qué tecla estás tocando en las personas, ¿verdad? Y eso no tiene límites, ¿verdad? O sea, hasta dónde puede llegar el hecho de tener, como vos decís, ese resultado tangible en alguien, y sobre todo de ver que no hay nada extraordinario, ¿verdad? O sea, a mí me encanta ver esa foto tuya en donde estaba así de espalda en el Anariel
y hay un mastodonte a tu lado, ¿verdad? O sea, es muy gráfico, es muy fuerte si fuera o sea, se me ocurrirían publicidad de un montón de marcas para eso, porque... A mí esa foto a mí me impresionó, por eso solo publicar, pero nunca me vi de esa manera, porque yo le veía al otro grande, pero nunca me vi tan chiquito al lado de un grande, y ahí me salió que la frase de Alejandro Sanz de dentro tuyo late el alma de un gigante, porque la única forma de poder hacerle frente a alguien así es con el gigante que tenemos, que tenemos dentro. Que es el que te determina todas las cosas, o sea, al final de todo, porque vos decís, a igual agua, a igual construcción de 50 metros, o sea, y con esta diferencia, o sea, o es lo que tenés adentro o no es nada, ¿verdad? Porque peso contra peso, o sea, el mundo lógico no te va a dar una respuesta. Es justamente eso que hablábamos, de qué tenemos adentro, ¿verdad? Y me parece que lo que estamos haciendo acá y lo que vos venías haciendo, creo que es eso, ¿verdad? Hablar de eso y mostrar que no hay nada esotérico, no hay nada, sino que es una... Parece magia, pero no es. Ocurre como magia. Sí. Es genial. Acá aprendemos todo. Bueno, espectacular, Diego. Te felicito. Por más conversaciones como esta. Muchas gracias, Juanca. Dale. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.